Bien, con estas rutas nosotros completamos el metabolismo de los carbohidratos. Creería yo que si el miércoles les doy clase, que sería lo más seguro, vamos a ver las rutas que tienen que ver con los lípidos. Y si eso ocurre, pues el día lunes, lunes 19, yo habría terminado el cómputo. Y pensaría que podríamos hacer el parcial posiblemente el 26, ¿verdad? Hay que tenerlo en mente porque acuérdense que a finales de septiembre son los segundos parciales, a finales de octubre los terceros y a finales de noviembre los cuartos. Entonces creería yo que el parcial va a quedar para lo más seguro para el lunes 26. Y el miércoles 28 sí sería seguro hacer las prácticas, ¿verdad? Pero estamos pendientes. Pero sí, con lo del parcial sí hay que estar buzos, como dicen, para el 26. No les prometo que va a ser presencial todavía, podría ser en línea, pero igual estamos al pendiente. Bien. Bueno, yo sé que ahorita pues parece que estaban con Luis Alonso, no sé si van en el bus o están por ahí en la universidad recibiendo la clase de manera virtual, pues es un poco, ¿verdad?, incómodo, pero hacer entender a Luis Alonso de que los lunes no son práctica, pues es un poquito complicado. Vamos a tener que adaptarnos a eso, ¿verdad? Porque se supone que él debe de respetar que las prácticas de él son los viernes y no los lunes, que hay que ser un poquito más ordenados, pero igual, ¿verdad? Vamos a hacerlo en lo que sea posible, adaptarnos al sistema. Bien, el metabolismo del glucógeno. Recordemos, ¿qué es el glucógeno? Primero, es el equivalente al almidón vegetal. Se va a almacenar a nivel del músculo y a nivel del hígado. Obviamente va a estar presente en los animales superiores, que son los mamíferos, y el que se toma de relevancia, ¿verdad?, de base es el ser humano. El glucógeno pues está formado por unidades de glucosa, se va a almacenar cuando haya necesidad, cuando hay exceso de glucosa circulante, ¿verdad? O almidones en sí. Acuérdense que son procesos donde el organismo requiere de obtención de energía, pero también requiere de almacén. ¿Cuáles son los objetivos básicos de esta sesión? Describir la estructura y la importancia. Bueno, eso es lo que estoy mencionando, que es una fuente de reserva para los animales y organismos superiores. La estructura, pues ya la mencionamos, que son unidades de glucosa. Otro objetivo sería describir la síntesis. Cuando digo síntesis me refiero a glucogénesis. Y cuando digo desintegración sería glucogenólisis. Y en algunos casos va a haber una condición nueva. O sea que yo voy a requerir de formar moléculas de glucosa a partir de una fuente que no es carbohidrato, que sería la gluconeogénesis. Por eso se habla de las rutas del metabolismo del glucógeno. Otro objetivo está emparentado en mencionar los diversos tipos de enfermedades de depósitos de glucógeno. Eso es glucogenosis. Eso es como información complementaria, ¿verdad? También, chicos, debemos de recordar las hormonas y las enzimas que participan en estos procesos. Ahí están las rutas, como para que usted las recuerde, las 4, ¿verdad? Glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis o glucogénesis simplemente. Tengo 4 rutas. Una es una ruta que tiene que ver con la glucosa, que sería la glucólisis, y las otras 3 obviamente tienen que ver con el glucógeno.
Sin embargo, la gluconeogénesis también es una ruta que no está emparentada directamente con el glucógeno. O sea, la del glucógeno prácticamente son las últimas dos. Y las primeras pues tienen que ver con metabolismo de glucosa. Aunque en los libros normalmente la gluconeogénesis siempre se estudia con las rutas del glucógeno por conveniencia. Si se fijan, está de otro color para que usted se ubique. Génesis es síntesis, es formar, ¿verdad? Y lisis es romper. Entonces, cuando habla de lisis son rutas catabólicas y cuando habla de génesis son rutas anabólicas, ¿verdad? Aunque la vez anterior creo que Rafael me preguntaba del anfibolismo o de las rutas anfibólicas, porque pueden ir en ambos sentidos. O sea, no quiere decir que va a seguir ese orden, glucosa, piruvato, puede ser lo contrario del piruvato a glucosa, puede ser de glucosa a glucógeno, ¿verdad? O viceversa, eso también tienen que mantenerlo bastante claro. Igual, recordar en qué sitio del organismo se lleva a cabo el proceso. Bien, vamos de entrada con glucógeno. Es la forma de almacenamiento de glucosa fácilmente movilizable, o sea, son las fuentes que nosotros vamos a tener en condiciones de ayuno, en condiciones donde hemos dejado suficiente tiempo, ¿verdad? Prolongado, estamos hablando de más de 4 o 6 horas, y entonces, bueno, aunque ayuno ya se considera de 8 horas en adelante, aunque a veces se habla de 6, ya tenemos entonces esa condición. Es un polímero grande y ramificado de residuos de glucosa que pueden romperse obviamente para formar glucosa. Quiere decir que el bloque de construcción va a ser la glucosa. No son unidades lineales, son unidades ramificadas. O sea que pareciera que son isómeros, ¿verdad? Las ramificaciones que suceden aproximadamente cada 10 residuos se forman por enlaces alfa 1,6. Sí, está bien, Vanessa, yo les entiendo por la condición en la que estábamos mencionando. Miren, ahí están. Otra cosa que también vamos a ver este día son las rutas de las pentosas fosfato, ¿verdad? Que están acopladas a las rutas de glucosa y de glucógeno. Prácticamente en esa diapositiva está el centro de todas las rutas de los carbohidratos y que usted lo tiene que interpretar para poder contestar en una evaluación. Miren, de glucosa a piruvato es glucólisis. De glucosa hasta ribosa o ribosa 5-fosfato es la ruta de las pentosas. Y proceso contrario sería la gluconeogénesis, o sea, se puede formar de piruvato a glucosa, por eso es que es anfibólica. Lo mismo, la glucosa puede dar origen al glucógeno, eso sería glucogénesis, ¿verdad? Y también puede ser lo contrario, de glucógeno a glucosa, y eso sería glucogenólisis. ¿Cuál es el objetivo principal en este caso? Obtener moléculas de CO2, de agua y energía en forma de ATP. Revisen bien esa diapositiva y vean en dónde podría haber confusión o si tienen alguna pregunta al respecto. Porque en el examen, obviamente, esos esquemas son los que yo prácticamente les voy a colocar y es lo que les voy a preguntar, valga la redundancia. A ver, chicos, ninguna duda. Bueno, entonces continuamos. A ver, quién, no sé si fue Rafael, no sé quién levantó la mano. Licenciado Frío, buenos días. Dígame, Julio. Yo solamente tengo una pequeña confusión en el lado donde está la flechita celeste, que
que depende de la gluconeogénesis. Me dice entonces que la Sí, gluconeogénesis ¿cómo le parece? Me se viene forma desde el glucosa. piruvato, me forma glucosa, pero procede de la glucólisis junto al piruvato o no. No, vaya. Es que ustedes lo que tienen que ubicarse es si la flecha va hacia abajo, es lisis. Y si la flecha va hacia arriba, es génesis. La gluconeogénesis es una ruta que está emparentada con la glucosa. Quiere decir que nuestro cuerpo va a obtener una fuente de energía cuando no hay glucosa circulante. Obviamente, lo primero que el cuerpo va a buscar es el piruvato o puede ser el lactato. ¿Se acuerdan que vimos el famoso ciclo de Cori que se daba en el músculo? Que cuando nosotros decíamos hacemos viajes de campo, caminamos, hacemos ejercicio extenuante, nos arde, nos duele o nos arde o nos molesta el músculo, empieza a doler porque está formando glucosa a partir de una fuente que no es la habitual. ¿Por qué no es la habitual? Porque lo que el cuerpo busca es el piruvato, pero si no hay piruvato va a buscar lactato, puede buscar ácidos grasos, puede buscar glicerol, puede buscar aminoácidos. Entonces, como la ruta no es la viable, entonces puede ocurrir sensación de quemazón, de dolor, de molestia, se quema rápido. Entonces, a veces el cerebro se puede ver entorpecido y a usted le puede dar de repente mareos, porque no es lo que el cuerpo realmente necesita, pero es la emergencia, como dicen en español, es lo que hay. Entonces, lo que tienen que entender, Julia, es de que es una fuente de energía en casos de emergencia. O sea, no es carbohidrato el que se va a utilizar, pero sí se va a transformar en un carbohidrato, eso sí. Y esa es la relevancia de la importancia de las rutas, porque nosotros podemos obtener energía de cualquier otra fuente. ¿Qué quiero dar a entender? Que si usted, por ejemplo, quiere bajar de peso, no es que va a dejar de comer, sino que lo que va a hacer es disminuir un poquito los carbohidratos y ponerle quizás un poquito más a los lípidos, obviamente de manera controlada. No quiere decir que solo va a comer chocolates, aceite, porque la gente piensa que así es. No. Cuando digo reducir los carbohidratos es que si usted se comía 2 tortillas, se va a comer una. Sí, Rafael me dice que si se asocia a la cetosis, sí, en algunos casos se puede asociar, ¿verdad? Principalmente en condiciones de ayuno. ¿Verdad? Eso puede, aunque la cetosis principalmente va a ocurrir en pacientes diabéticos. Eso es otra situación, ¿verdad? Entonces, como les digo, si usted se come 2 tortillas, se va a comer una. Si come arroz, obviamente no va a comer pasta junto con el arroz o no va a comer frutas ni bebidas carbonatadas. Dejar de usar azúcar y en lugar de azúcar, por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes, poder de repente utilizar miel porque no son diabéticos, pero tampoco hay que abusar. Si va a usar sustitutos de azúcar, de preferencia que sean a base de stevia, aunque yo les dije que en lo personal pues es amarga, yo no siento que endulza, o la fruta del monje. Bueno, hay otras opciones, pero no es que va a dejar de comer. Entonces, cuando de repente, ¿verdad? Hace un ayuno, por ejemplo, el cuerpo comienza a degradar esas fuentes de reserva que tiene, ya sea de grasas o de glucógeno. Entonces eso es lo que tienen que ubicarse, hacia dónde va la flecha, porque ahí tengo como 6 rutas o 7. Cuando es hacia abajo son lisis, cuando es hacia arriba es génesis. Eso es lo que tienen de repente que ubicarse. Y también a nivel de qué órgano o a nivel de qué tipo de organelo se está llevando el proceso, ¿verdad? Eso es lo otro. Cuando se requiere de energía, pues ustedes inmediatamente lo están asociando a la mitocondria, ¿verdad? Entonces por ahí va la cosa. Esa es la estructura, miren, del glucógeno. En algunos libros aparece como glicógeno, pero es lo mismo. Y si se fijan, van las uniones alfa 1, 4, ¿verdad? El 1, que es donde está el hidrógeno,
y el del extremo de una glucosa con el otro extremo, ¿verdad? De la otra, que sería el grupo 4. Y así sucesivamente se van formando. Y cada 10 residuos va apareciendo una especie de isómero. Por eso se habla de ramificación. Eso es lo que va a almacenarse en el organismo cuando hay exceso de glucosa o de carbohidratos. ¿Qué es el glucógeno? Consiste de un polímero muy grande ramificado de unidas por dos tipos de enlace, alfa 1,4 o alfa 1,6. Los alfa 1,6 que se producen cada 10 residuos son los responsables de las ramificaciones. Eso ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿por qué se almacena el exceso de energía en forma de glucógeno? Ahí la respuesta es porque la glucosa es fácilmente movilizable, o sea, esa es el combustible que está permitido de manera principal para la célula. Y obviamente porque algunos tejidos, como en el caso del cerebro, únicamente requieren de glucosa para poder trabajar. También para obtener una fuente rápida de energía en condiciones anaeróbicas, o sea, en condiciones de ejercicio vigoroso, que es lo común, ¿verdad? O cuando vamos haciendo viajes de campo. Bueno, ahí está en el esquema, en la célula, de cómo se almacenan, obviamente, los gránulos de glucógeno. ¿Dónde va a ser los principales sitios de almacén? El hígado y el músculo esquelético. Ojo, es músculo esquelético, no es músculo liso, o sea, no se va a almacenar en las vísceras, ¿verdad? Que tienen músculo liso, se va a almacenar en el músculo esquelético, que puede ser el músculo, obviamente, es estriado esquelético y estriado cardíaco. El glucógeno está presente en forma de gránulos con un diámetro entre los 10 y los 40 nanómetros. En el hígado, los procesos de síntesis y degradación tienen la función de mantener la glucosa como tal y como se requiere para satisfacer necesidades globales. En cambio, en el músculo juega un papel importante para sus propias necesidades. O sea, en los dos es almacén, pero prácticamente en el músculo lo va a ocupar en condiciones de emergencia, o sea, prácticamente para él mismo, mientras que el del hígado se va a ocupar para prácticamente donde se requiera, o sea, para todo el cuerpo. Ahí está de otra forma la diapositiva. El hígado 10% de su peso y en el esquelético del 1 al 2. También puede haber glucógeno de la dieta en el intestino. Acuérdense que los sitios donde se lleva a cabo la digestión de los carbohidratos son principalmente la boca y el intestino. No vayan a mencionar páncreas o hígado. Acuérdense que hígado y páncreas son glándulas, son órganos anexos al sistema digestivo y su participación es en la liberación de enzimas y de hormonas, pero no se llevan a cabo procesos de digestión ni absorción. Los procesos de digestión, repito, normalmente ocurren en la boca y en los intestinos. Principalmente en el intestino, valga la redundancia, es el proceso de la absorción. Decíamos en términos macro, primero es la alimentación, luego va la digestión, que se van desdoblando de la boca, pasan al esófago, al estómago y luego al intestino para su respectiva absorción. De ahí la importancia de que consumamos suficiente cantidad de agua para que se pueda absorber, para que la mucosa esté limpia, esté húmeda y usted pueda utilizar esos nutrientes, porque después de la digestión va la absorción y de la absorción obviamente va a ir a la circulación, pero ya en forma de nutrientes a través de la sangre. Por eso es un proceso. De ahí también la importancia de nuestra salud a nivel del intestino. El intestino tenemos que cuidarlo porque ahí es donde están la mayor parte de los microorganismos que forman parte de lo que conocemos como microbiota y que van a mantener prácticamente el resto de la salud del organismo, porque ahí están también los mecanismos de defensa. Bien absurdo, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir y parecer
que dentro de los procesos después de la digestión viene la egestión, que es lo que realmente conocemos como evacuación, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? La alimentación para que se den las cosas de manera correcta, ¿verdad? Que no haya interferencia de sustancias ajenas o que puedan ser nocivas a la salud. Miren, veamos entonces cómo se da la síntesis y la degradación. Vamos a tener glucosa 1-fosfato. Esta se va a convertir en UDP, que es, ¿verdad?, difosfato de urosidina. Luego esto se transforma en glucógeno, el glucógeno otra vez en glucosa 1-fosfato y luego en glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato puede dar origen a 3 condiciones: al piruvato, a la glucosa que va a circular en sangre, o a la ribosa, ¿verdad?, que es del ciclo de las pentosafosfato. ¿Qué más? Al igual que la glucólisis y la gluconeogénesis, no operan las mismas reacciones en ambos sentidos. Hay una situación compleja, una regulación alostérica y hay una regulación hormonal. Acuérdense cuáles son las hormonas que participan en los procesos. Tienen que ver con la misma de la glucosa, o sea, la insulina, el glucagón, ¿verdad? Y pueden haber otras ahí anexas que también pueden colaborar en ciertas condiciones. En el músculo obviamente se puede dar la glucólisis, pero ya sabemos que a este nivel en bioquímica no es una glucólisis propiamente dicha, es la fermentación o el famoso ciclo de Cori. Se agota en menos de 1 hora, ¿verdad? Que es lo que sucede cuando hacemos viajes de campo muy extenuantes. En el caso del hígado, el almacén de glucosa es para otros tejidos y esta se libera, ¿verdad? O se va a formar a partir de la gluconeogénesis. Desaparece entre las 12 y 24 horas, o sea, es más lenta, o sea, esa es la que usted va a ocupar y por eso no siente sensación de malestar como ocurre en el músculo. El metabolismo de glucógeno se encuentra altamente regulado debido a, valga la redundancia, que regula los niveles de glucosa en sangre. O sea, si usted tiene una buena salud, obviamente los procesos van a llevar a cabo sin que ocurra ninguna interferencia y usted realiza todas sus funciones de manera normal y no percibe que hay ni gasto de energía ni que hay deficiencias o excesos, o sea, una vida normal. Ahora, los que somos diabéticos, como no podemos utilizar la glucosa, entonces esta se acumula y entonces es como tóxica para nuestro cuerpo y entonces sentimos cansancio porque no la podemos utilizar. O si no hay, prácticamente es bien complicado, porque si no hay también es malo, pero si hay mucho también es malo, entonces es bien complicado. Ahí están todas las rutas relacionadas con carbohidratos. Miren, ese es el resumen de los resúmenes para que usted entienda cómo es. Miren, de glucógeno a glucosa se llama glucogenólisis. De glucosa a piruvato es glucólisis. De piruvato a glucosa es gluconeogénesis y de glucosa a glucógeno es glucogenogénesis. Aunque normalmente en los libros no aparece glucogenogénesis, sino que solamente aparece glucogénesis. Pero lo ideal es que diga glucogenogénesis, porque si no, usted lo va a confundir con la, ¿cómo se llama? Con la formación de glucosa. Si yo le digo glucogénesis, va a pensar es que se está formando glucosa y no es así, lo que se está formando es glucógeno. Por eso algunos autores ponen de manifiesto que se escriba la palabra completa, glucogenogénesis, ¿verdad? Hay que acordarnos a qué nivel de la célula también estamos. Bien, veamos qué es lo que sucede con la síntesis de glucógeno.
Tenemos ahí la glucosa, eso ya lo habíamos mencionado, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato y luego en 1-fosfato. Luego el UDP de glucosa, ¿verdad? Con acción de la glucógeno sintasa, va a formar unidades de glucógeno. Ese es el objetivo principal de la glucogénesis, ¿verdad? ¿Qué tiene que mencionar o considerar? La participación de las enzimas. Yo le puedo preguntar, mencione al menos una enzima que participa en el proceso de la glucogénesis. Y le voy a poner gluconasa, fosfoglucomutasa, glucógeno sintasa o UDP glucosa pirofosforilasa. Y le voy a poner, por ejemplo, la opción todas son ciertas. Entonces se tiene que ubicar que son todas. Cada una tiene una función, obviamente, en particular. ¿Qué más? Bueno, veamos ahora glucogenogénesis. Tanto en el hígado como en el músculo está esta síntesis tiene lugar a través de la acción de 3 enzimas, que es lo que estoy mencionándole. La UDP glucosa fosforilasa, la glucógeno sintasa y la enzima ramificadora del glucógeno. Por eso a veces, bueno, esa imagen es una imagen, ¿verdad? No lo he digitado. La puse así porque ya tiene los colores así un poco chillantes o fuertes, pero nos ubica para memorizar. Y ahí está el repaso de la situación. Precisa de 3 actividades. Para activar la molécula se necesita la UDP glucosa pirofosforilasa. Para añadir más moléculas de glucosa en glucógeno se necesita la glucógeno sintasa. Y para generar las ramificaciones de glucógeno a glucógeno va a ser la enzima ramificante del glucógeno. Creo que no se pierde. Una es para activar la molécula a que se active para estar lista para la formación de glucógeno. La segunda es que va uniendo, ¿verdad? Va uniendo glucosa a glucosa a glucosa. Y la tercera es la que permite que se formen las ramificaciones. La síntesis de glucógeno se realiza mediante las unidades de glucosa, ¿verdad? Que son las de glucosilo. El átomo de carbono 1 de la UDP glucosa se activa por su grupo oxidrilo o hidroxilo, que está esterificado con el UDP. Acuérdense que es difosfato, ¿verdad? De urosidina. O sea, tienen que ver con energía. Durante la síntesis de glucógeno intervienen nucleótidos azúcar. Ahí va la pregunta del examen. ¿Quién es el nucleótido? Es el UDP. Por eso dice nucleótido azúcar, UDP, que es, ¿verdad? Difosfato de urosidina, que se une a la molécula de glucosa. Por eso se dice nucleótido azúcar, que son compuestos en los que el carbono anomérico de un azúcar es activado por la unión de un nucleótido a través de un enlace fosfodiéster. ¿Cómo se da la síntesis de la UDP? Es sintetizada a partir de glucosa 1-fosfato y UTP mediante reacción catalizada por la glucosa pirofosforilasa. Creo que eso ya lo habíamos mencionado. Eso está un poco repetido. Esto también es lo mismo de anterior, que es la glucógeno sintasa, que es lo que va a permitir que se vayan uniendo unidades de glucosa, 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 ¿verdad? Y la última, que es la enzima regeneradora. Sí, es la enzima ramificante o regeneradora, ¿verdad? Ahí lo que permite es que se formen unidades ramificantes, ¿verdad? Por eso se llama enzima ramificante del glucógeno. Eso es lo que va sucediendo. Miren, se va ramificando. ¿Por qué es importante la ramificación? Porque incrementa la solubilidad. Acuérdense que a medida va aumentando la cadena carbonada, se va haciendo más o menos soluble. En este caso, como es un carbohidrato, es de tipo polisacárido, ¿verdad? Complejo, es hidrosoluble.
Lo que va buscando la célula y el organismo es que sean altamente solubles en el plasma, porque acuérdense que se va a transformar en energía y va a circular por todo el organismo. ¿Qué más? Genera un gran número de residuos terminales no reductores. ¿Qué es eso de no reductores? Son lugares de acción del glucógeno, de la glucógeno fosforilasa y la sintasa, que son las otras dos enzimas. Esto aumenta la velocidad de síntesis y obviamente la velocidad de reacción. Y ese es el resumen de lo que debemos de saber del glucógeno. Miren, principal carbohidrato de almacenamiento del cuerpo. El hígado, su función importante es proporcionar glucosa para los tejidos extrahepáticos. Acuérdense que el caso del músculo, la que va a formar el músculo solo es para él. La que forma el hígado es para todo. El glucógeno se sintetiza a partir de la glucosa mediante la vía de la glucogénesis. En una pregunta les puedo poner, el glucógeno se sintetiza a partir de la glucosa mediante la ruta de la gluconeogénesis. Obviamente sería falso, porque es lo contrario. Se desintegra mediante una vía separada, glucogenólisis. Luego el AMPC integra la regulación de la glucogenólisis y la glucogénesis mediante para promover la activación de la fosforilasa y la inhibición de la glucógenosintasa. La glucógenosintasa, una está haciéndolo de manera simultánea, una lo ramifica y al mismo tiempo otra lo inhibe. La insulina actúa de manera recíproca al inhibir la glucogenólisis y estimular la glucogénesis. O sea, se tienen que acordar. La insulina lo que hace normalmente es disminuir los niveles de glucosa o aumentar los niveles de glucógeno. O dicho de otra forma, inhibe la glucogenólisis y estimula la glucogénesis. Las deficiencias hereditarias de las enzimas del metabolismo, que son las tres que vimos ya ratos, que es la UTP, ¿verdad? La UTP, glucógeno, sintasa, la ramificante del glucógeno. En este caso causan enfermedades por depósito de glucógeno. A eso se le llama glucogenosis, perdón. Bien, ahora vemos la ruta contraria, glucogenólisis. ¿Qué pasa con la glucogenólisis? Es la degradación de glucógeno. Tanto en el hígado como en el músculo tienen tres enzimas. No se vayan a equivocar porque en la glucogénesis también hay tres. Aquí es la glucógeno fosforilasa, allá era ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era la pirofosforilasa. Aquí es fosforilasa, allá era ramificante del glucógeno, en este caso es derramificante. Y allá era glucosa fosfatasa, aquí es fosfoglucomutasa. La glucogenólisis no es el inverso de la glucogénesis, sino que es una vía separada, ¿verdad? Tienen que entenderlo. Las principales enzimas que controlan el metabolismo del glucógeno son la glucógeno fosforilasa y la glucógenosintasa, ¿verdad? Entonces no se nos olvida. Y ahí está en grande. Les repito, la glucogenólisis no es el inverso de la glucogénesis. Y este evento es muy parecido al de la ruta anterior. La diferencia es que va, en este caso, con la participación de otras tres enzimas. Glucógeno fosforilasa, la enzima ramificante y la fosfoglucomutasa. Y la última ruta es la gluconeogénesis. ¿Qué es gluconeogénesis? Lo ideal en la gluconeogénesis es cuando se agota el glucógeno y también cuando se agota la glucosa. Quiere decir que vamos a ocupar precursores no glucosídicos. Por eso se habla de
formación de azúcar nuevo. Acuérdense del prefijo neo, es nuevo. Gluco, glucosa, neo, nuevo, génesis, formar, o sea, formación de nuevo azúcar. ¿Cuáles son las fuentes? Lo ideal es que sea el piruvato o podría ser el lactato si estamos hablando del músculo o del ciclo de Cori. Pero en algunas condiciones la situación va a ser a partir de ácidos grasos más glicerol o a partir de aminoácidos. Casi siempre se relaciona con una fuente distinta a carbohidratos. ¿Dónde se lleva a cabo? En el hígado, aunque en ayunas también se puede llevar a cabo en el intestino delgado. Se realiza a partir de precursores no glucosídicos y satisface las necesidades de glucosa cuando sus disponibilidades derivadas de la dieta y de las reservas son escasas. ¿En qué ocasiones? Ejercicio prolongado, ¿cómo se llama? En situaciones de ayuno, por ejemplo, o en situaciones de dieta, ¿verdad? Dietas extremas. Realmente el aporte de glucosa en suficiente cantidad es imprescindible principalmente o particularmente para el tejido nervioso y los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, de forma que la hipoglucemia altera la funcionabilidad del tejido nervioso, pudiendo desencadenar un coma e incluso la muerte. O sea, es bien paradójico, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, los que somos diabéticos, nuestros niveles de glucosa deben de andar normal. Si suben es malo y si bajan es todavía peor porque comenzamos a ponernos nerviosos, a temblar, no podemos hablar, mareo, visión borrosa, nos baja la presión, entonces hay que comer lo que sea, ¿verdad? Dulce, obviamente. No vamos a darle a la persona una cosa dietética, porque entonces no sirve de nada. Tiene que ser una Coca-Cola, un dulce, un chocolate, una agua azucarada, cosas, pero sin exceso, ¿verdad? Porque no vamos a buscar que se le suba tampoco. Ahí está la condición básica. Miren, puede ser del malato que me da oxalacetato y me da fosfenol piruvato y por ende piruvato, que podría ser una vía. Y la otra, ¿verdad? Puede ser el fosfoglicerato, va a formar gliceraldehído trifosfato hasta llegar a moléculas de glucosa o de glucógeno. O sea, vamos a tener diferentes mecanismos para la obtención de la glucosa circulante. La ruta de la gluconeogénesis comparte algunos pasos con la glucólisis, que es la ruta de la degradación de la glucosa. Hay 4 reacciones específicas de la ruta de la gluconeogénesis que reemplazan a las 3 reacciones metabólicamente irreversibles. Más abajo, la disponibilidad de la glucosa se controla regulando la absorción y la síntesis de glucosa y moléculas afines. ¿Quiénes son las moléculas afines? Las que estamos mencionando, ¿verdad? Lactato, malato, piruvato, etc. Al final dice, la glucosa se almacena en forma de glucógeno también en bacterias y animales y como almidón en plantas. Ahí está la combinación de las 2 rutas, la gluconeogénesis y la glucólisis. Pareciera que van en sentido contrario. ¿Qué más? Veamos como una especie de resumen. La gluconeogénesis se lleva a cabo en organismos eucariontes como procariontes. La reacción es esencialmente igual en todos los organismos. ¿Se localiza en dónde? En el citosol. Tiene lugar principalmente en el hígado y en menor extensión en la corteza. Y dijimos en condiciones de ayunas puede estar en el intestino. En mamíferos los precursores importantes son compuestos de 3 carbonos como el lactato, el piruvato, el glicerol y ciertos aminoácidos. Lo ideal es el glicerol, los ácidos grasos o los aminoácidos, pero también puede obtenerlo del piruvato o del lactato. Todos los organismos tienen una ruta de síntesis de glucosa o gluconeogénesis. Esto es incluso para animales con una glucosa exógena como fuente importante de energía.
¿Qué pasa en algunos grandes mamíferos? Cuando no han comido durante 16 a 24 horas han agotado sus reservas de glucógeno en el hígado. Ciertos tejidos, en especial hígado y riñones, pueden sintetizar glucosa a partir de lactato y alanina. Aquí es más específico, o sea, van a ser condiciones de emergencia en los animales, ¿verdad? Y se pone como base el oso polar y el elefante, pero igual puede ser en otros. Bajo condiciones de ayuno, la gluconeogénesis suministra toda la glucosa al organismo. Se requiere glucosa para el metabolismo de ciertos tejidos como el cerebro, ya lo habíamos mencionado, y durante el ejercicio los músculos convierten la glucosa en piruvato y el lactato, que van al hígado y son convertidos nuevamente a glucosa. El cerebro y los músculos consumen mucha glucosa, principalmente recién formada. Y las bacterias también pueden convertir numerosos nutrientes a ésteres de glucosa fosfato y también de glucógeno. Prácticamente eso es lo que íbamos a revisar. Y ahí pues es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son los precursores? Que podrían ser preguntas de examen. Los precursores obviamente son el piruvato, los compuestos intermediarios del ácido cítrico como el malato, el fumarato, ¿verdad? Pueden ser intermediarios de la ruta de los 3 carbonos, como el gliceraldehído 3-fosfato, si estamos hablando de la planta, en el caso de la fase oscura, y compuestos en 2 carbonos como la acetilcoenzima. O sea, si se fijan, hay diferentes precursores o diferentes fuentes, en este caso de energía. Eso era lo principal dentro de la ruta del metabolismo del glucógeno. Y pues yo termino, ¿verdad?, mencionando las ideas nada más, ¿verdad? Porque esto no lo he preparado yo, sino que es de internet, que es un material complementario, que es la ruta de las pentosas fosfato. Esto es algo rapidito. Bien, acoplada a estas rutas, ¿verdad? De glucogenólisis, glucogénesis y todo eso, pues hay que ver otras, que son la ruta de las pentosas fosfato. Fíjense que, bueno, en el programa sigue las rutas de oligosacáridos y las rutas de polisacáridos, pero si ustedes se acuerdan, la semana pasada lo vimos en la parte de carbohidratos. Sin embargo, yo les voy a agregar esos otros materiales por si no es igual, porque no he comparado. Bien, ¿quiénes son las pentosas? Recordémonos que son ¿cómo se llama? La ribulosa o la ribosa y la ribulosa, pero también hay otras moléculas que necesitan de estos grupos, que son las coenzimas NAD, ¿verdad? Y también pues puede estar el FAD, la coenzima A. Pero no vayan a pensar que el NAD es una pentosa. El NAD, acuérdense, es una coenzima, es otra cosa y están emparentadas más que con vitaminas. Procesos metabólicos que requieren en este caso NAD. ¿Por qué hablamos de las coenzimas NAD? Porque ellas son las que requieren a su vez de ese poder reductor y necesitan de fósforo, necesitan de pentosa fosfato. ¿Para qué lo necesitan? Para la síntesis de ácidos grasos, para síntesis de colesterol, para síntesis de neurotransmisores y para síntesis de nucleótidos. Y si habláramos de fármacos, vamos a hablar del glutatión, que es un tripéptido, que es un potente antioxidante, y podemos hablar del citocromo P450, que también es otro potente antioxidante. ¿Qué puedo preguntar en el examen? ¿Qué procesos metabólicos requieren NAD o qué moléculas necesitan pentosas? Ahí están los nucleótidos, los ácidos nucleicos, las coenzimas, ¿verdad? Es lo que hay que revisar. Y ahí pues vuelve a mencionarme cuáles son los tejidos o las funciones. Miren, tejido en la glándula adrenal es por la síntesis de esteroides. El hígado por la síntesis de ácido graso y colesterol. Los testículos por la síntesis de esteroides.
el tejido adiposo por la síntesis de ácidos grasos, los ovarios para la síntesis de esteroides, la glándula mamaria para la síntesis de ácidos grasos y los eritrocitos para el mantenimiento del glutatión reducido. Eso es lo que hay que aprenderse. ¿Qué es el glutatión? Eso también, ¿verdad? El glutatión es un tripéptido que está formado por por glucosa, cisteína, glicina. Bueno, ahí es ácido glutamato, no es glucosa, perdón, es glutamato o ácido glutámico, por cisteína y por glicina. Cumple diferentes funciones, principalmente el potente agente reductor. ¿Qué más? Los niveles de NADP son necesarios para mantener el glutatión en estado reducido y funcional. Ahí están las fases. Miren, las fases de la ruta de las pentosas es la producción del NAD y la conversión de azúcares desde las pentosas fosfato con recuperación de carbono en forma de hexosas y triosas propias de la glucólisis y de la gluconeogénesis. ¿Cuáles son las fases? Una es la oxidativa, que sería la síntesis del NAD. Y la 2, que es fase no oxidativa, que es la isomerización y epimerización, y la reacción de transcetolización y la transoldolización. Eso es prácticamente información. La clave es que sepan cómo se llama, para qué sirven las rutas, cuáles son las pentosas, cuáles son esas rutas de las pentosas fosfatos, en qué intervienen, ¿verdad? La importancia del glutatión, prácticamente eso es, ¿verdad? Eso es lo principal y ahí está la ruta como tal. Si se fijan, la ruta está emparentada con el piruvato, está emparentado con la glucólisis y obviamente aquí la diferencia va a ser que participa una ribosa, ¿verdad? Que es la ribosa 1,5-fosfato. Pero la que tiene la mayor importancia dentro de las rutas es la ribulosa 5-bifosfato. ¿Se acuerdan quién era esa? ¿Dónde vimos la ribulosa 1,5-bifosfato? ¿O qué función tiene, mejor dicho? Si no me equivoco, la vimos en la fase oscura. Correcto, es la de la fase oscura. Es la molécula fijadora. Es la principal de la ruta del C3, porque en la del C4 primero es la fosfenolpiruvato y luego la ribulosa 1,5-bifosfato. Entonces, de ahí la importancia de estas rutas. Eso es lo que usted va a revisar. ¿Qué función tiene? ¿Cuál es el control? O sea, no es mayor cosa. Y lo que estaba mencionando Julia en este momento, a dónde es su participación y hacemos o recalcamos la participación, valga la redundancia, en el ciclo de Calvin, ¿verdad? Con la fijación de CO2 por la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el famoso C3. Aquí hay que acordarse nuevamente de esa ruta. Esa ruta tiene a su vez como tres procesos. La primera que era la fijación, la segunda que era la reducción y la tercera que era la regeneración. Entonces, también en el examen yo les puedo, bueno, creo que sería muy obvio. ¿Con qué ruta metabólica se relaciona la ruta de las pentosas fosfato? Y yo tendría que hacer la aclaración que no sea glucólisis, ¿verdad? Y ahí pues usted se ubica que es con el ciclo de Calvin o con el ciclo del C3, o decir cuáles son esas tres etapas del ciclo de Calvin, que es la fijación de CO2 por la ribulosa 1,5-bifosfato, la otra que es la reducción del PGA, que es el fosfogliceraldehído a glucosa, y la tercera que es la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿verdad? Eso es lo que prácticamente trata la sesión. Y pues también recordar quién es la Rubisco. La Rubisco era la
enzima, era la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, que decíamos que se abreviaba como Rubisco, pero ustedes se la tienen que aprender como ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxidasa o ¿cómo se llama? Carboxilasa oxigenasa. Oxigenasa es lo mismo que oxidasa. También, ¿verdad? Cómo está constituida, que serían 8 subunidades grandes y 8 subunidades pequeñas con centros activos entre las 2 unidades grandes. Que era el sitio o el centro activo, era el sitio donde la enzima se une con el sustrato respectivo. ¿Quién es el sustrato en este caso? Es el dióxido de carbono. Bueno, ahí me dice, ¿verdad?, que tiene que ver con la ruta o la regulación del ciclo de Calvin. ¿Quiénes participan? Está el magnesio, la coenzima NAD y las proteínas reducidas del estroma. Ahí están las otras rutas. Estas son las mismas que ya vimos, lo único que es de una fuente distinta, ¿verdad? Pero prácticamente a lo mismo van a dar. Ahí está el balance del ciclo de Calvin, que es prácticamente con lo que termina la sesión del día de hoy, ¿verdad? Era rapidito, eran lo mucho unos 50 minutos. Con esto nosotros terminamos carbohidratos. Creería yo que el miércoles voy a dar las de lípidos para que nos quedemos al final con las prácticas, ¿verdad? Quiero hacer primero el examen teórico. Les repito, ese examen lo vamos a dejar el día 26. Quiero ver la otra semana. Sí, la otra semana yo he terminado las prácticas. Perdón, la teoría. Creo que entonces la práctica la haríamos el 28. Aunque estaba viendo también, chicos, que la práctica de proteínas prácticamente, valga la redundancia, es repaso de química orgánica. Entonces estaba pensando también en hacer esa práctica virtual, y si ustedes no están listos el lunes 26 para el examen, yo lo tendría que hacer el 28. Nada más que si lo hago el 28, es el mismo mecanismo de la vez anterior. Primero el examen y luego la práctica. Pero vamos a coordinar con Omar, ¿verdad?, en la práctica, y con David en la teoría, ¿verdad?, para que nos salga mejor. Por el momento, dejémoslo así: 26 el teórico. No sé si ya tienen plasmado algún examen, porque se supone que esa es la fecha de parcial. La otra salida sería que yo se las haga el miércoles 21, porque yo creo que ya el lunes termino lípidos, entonces perfectamente yo puedo hacer el parcial el 21 para que no les afecte, a menos que el 26 no tengan otro examen. No sé, David, si ya, o Miqueas, no sé, o alguien que me diga cómo, si ya les programaron parcial para que no se dejen montar otro examen el 26. Buenos días, si es ya en la semana de parciales como tal, el lunes tenemos examen con el Licolato. Vaya, entonces, sí, eso tenemos que ver. La cosa es de que, fíjense que, bueno, con Colato cuesta, insisto. Él debería de hacerlo, como nosotros tenemos 2 días, tendría que hacerlo el 30, ¿verdad? Porque el lunes están 2 materias, que es bioquímica y está anatomía. Vaya, entonces no lo puedo hacer el lunes 26, entonces lo voy a tener que hacer el 21. Creo yo que no hay otro, a menos que ustedes busquen otro espacio, Silvia, porque no encuentro a dónde encajarlo, porque el 28 yo quiero hacer las 2 prácticas. Y sí, ahí es la única salida, que hagamos el examen el 21 o lo hagamos el 28. 21 o 28, nada más que si lo hago 28, solo voy a poder hacer una práctica, que sería la de enzima, y la de proteínas la tendría que hacer virtual el 26 entonces.
Sí, porque como les digo, no le veo otra salida. Entonces dejémoslo el miércoles 21, entonces, tentativamente, miércoles 21, y si no están listos, pues lo haríamos el miércoles 28. Ahí no sé cómo le sale mejor, Miqueas, Omar, 21 o 28. Licenciado, pero si se hace el día 28, como se van a dar las prácticas, sería presencial el examen entonces. Sí, sería presencial. Sí. Y A si mí se no, hace el 21, sería virtual, o al menos si se lo admiten. yo pensaría que me lo admiten que sea virtual. El problema es que yo presencial, no es tanto el hecho de ir, sino que ese montón de papel que hay que gastar, somos contradictorios, ¿verdad? Porque imagínense, yo les estoy enseñando a los muchachos de cuarto año, yo doy educación ambiental, les paso recalcando el no usar papel, el no usar pajillas, el no usar platos desechables, el usar bolsas de manta, estar diciéndoles eso y recalcándoles todos los días, incluso amenazándoles que les voy a bajar puntos si los veo con pajilla y cosas así, y yo con el montón de papel. Entonces, voy a buscar esa forma de que ese examen sea virtual, porque así no perdemos tiempo en ir a hacerlo, porque si el 28 me queda libre, yo hago 2 prácticas. Hago la 3 y la 4, y la otra la hago virtual. Pienso, ¿verdad? Pero déjenme coordinar. Ahorita, pues, evalúen la situación entre ustedes, si les sale mejor el miércoles 21 o les sale mejor el miércoles 28. Porque yo, como les digo, solo me faltan 3 sesiones. El miércoles doy 2 rutas. Quiero ver, sí, el miércoles doy las generalidades de lípidos y doy la mitad de las rutas de lípidos. Lípidos casi no tienen importancia para nosotros como biólogos, entonces son más resumidas. Y el 19 termino yo las rutas de lípidos. Significa que el parcial lo puedo hacer el 21 o lo puedo hacer el 28. Queremos tentativamente así, Silvia, hablen, coordinen entre ustedes si les sale mejor el 21 o el 28. ¿Verdad? Porque si no, la otra salida sería, chicos, que como Colato no hace uso de sus horas en la semana de parciales, la otra sería que con él tienen el viernes, si no me equivoco, entonces se las tendría que hacer yo el viernes 30. Pero voy a ver si puedo Es que hablar. el licenciado, nosotros tenemos ya programados, digamos, parciales para el día lunes con el ICOLATO, para el día martes con el ICYADER, teníamos miércoles con usted y viernes tenemos de analítica. Vaya. Entonces dejémoslo así. Vaya, entonces no he dicho nada. Dejémoslo entonces 21 o 28. Respetemos esos espacios para no confundirnos. Dejémoslo así entonces. Vaya, nos vamos a quedar acá. Detengo la grabación antes que se me olvide, y cualquier cosa, pues nos comunicamos por las vías correctas.